Somos una nueva opción, en el centro vamos a estar. No somos de izquierda, no somos de derecha. Lo nuestro es luchar con justicia y democracia. Aquí nos encontrarás, somos villistas y nunca nos detendrán. Villistas somos, por la gente y su razón. Del centro democrático es nuestra elección. Con la fuerza de Villa vamos a avanzar por un México. Buenas noches a todos los villistas que nos acompañan una vez más en nuestro programa Charlas Villistas. Estamos nuevamente con el licenciado Gilberto Jiménez. ¿Qué tal, Felipe? Hace mucho que no nos veíamos, licenciado. Hace una semana que nos vemos cada semana en las charlas. Así es. Y vamos a darle continuidad al programa que ha estado llevando el licenciado, el historiador Gilberto, de lo que son los generales de la División del Norte. Sabemos de antemano que es un experto en la materia. Sabemos que si tenemos una duda, el licenciado viene y nos la resuelve. Pero sí armamos un poquito hoy el programa en referencia a lo que fue la División del Norte. La División del Norte se conforma por 20 brigadas. Más o menos. ¿Sí? Más o Que menos. se me hizo interesante lo de las brigadas. Para quienes no lo sabíamos o no lo sabemos, ¿por cuántas personas está compuesta una brigada? Una brigada se compone a partir de 2,000 hombres, de 2 a 3,000, 4,000 hombres. Entonces, imagínate, si estamos hablando de 20 brigadas y cada una tuviera un promedio de 1,500 hombres, estamos hablando de 30,000 hombres, 30,000, 35,000, 40,000 hombres que comprendían la División del Norte. Y luego, porque es una pregunta que me vas a hacer seguramente, Felipe, pero una brigada se compone de 1,500, 2,000, hasta 3,000, 4,000 hombres, no más. Y una división se compone de 4 brigadas en adelante. O sea, para que haya una división, tiene que haber 4 o 5 brigadas. 4 o 5 brigadas. Y ahí para adelante ya puede ser una división. Estamos hablando que la División del Norte eran 20 brigadas. Eso, imagínate, pues ahí pueden salir hasta 4 divisiones. 4 divisiones. Hasta 4 O divisiones. sea, que nuestro general Francisco Villa tenía la capacidad de mover ¿cuánta gente? 30,000, 40,000 hombres. 30,000, 40,000. Si ahorita queremos mover, no sé, 5 o 6 gentes, un grupo de 10, y no nos hacen caso, No, se batalla. y eso que aquí los tenemos o por WhatsApp, y antes que no tenía ningún, Pues es que ningún tipo de donde comunicación. mandan mucho no manda nadie a veces, ¿eh? Si no, pues uno con la mujer, oye. Y con 40,000 hombres. Y luego a esos 40,000 hombres había que tener disciplina. Y luego esos Había que 40,000 darles de comer. esos 40,000 iban con su mujer, muchas Algunos veces. llevaban soldaderas. Imagínate, hoy no vas a la revolución. Oye, que me habla el general, hoy no vas. Pero bueno, entonces, estamos hablando, no entendiste el chascarrillo. Sí, lo entendí. Estamos hablando que el general era capaz de mover 40,000 gentes. Sí, aproximadamente, más o menos. Ok, entonces, cada una de estas brigadas se componía de 1,500 a 3,000 gentes. Más o menos. En aprox, o sea que Sí. los generales de brigada. La menor era de 1,500 hombres. Los generales de brigada eran los que movían a esas 3,000. Movían a esas 1,000 gentes, 2,000 bajo el mando gentes, del general bajo Villa. el mando todo del general Villa. Ok, entonces, hemos estado hablando del general Francisco Villa, hemos estado hablando del general y del general. Pero mucha gente o muchos de nosotros no ponemos tanta atención tampoco a los generales que lucharon con él en la revolución. Por ejemplo, los jefes de brigada. Por ejemplo, en la brigada villista, ¿quién era el jefe de la brigada villista? El jefe de la brigada villista era Francisco Villa, y había otro que se apellidaba González. José no lo Rodríguez. recuerdo. José Rodríguez, es cierto, que era de Chihuahua. Okay. Hablemos de José Rodríguez. ¿Quién fue José Rodríguez, el jefe de brigada de la brigada Villa. Francisco Villa. Eso es muy interesante lo que dices tú. Casi todas las brigadas, casi todas, porque no todas, tenían un nombre. Hay algunas que tuvieron no su tenía, nombre, pero no... O se conocía porque era la brigada de fulano. Ajá. Pero no tenía nombre. Pero, por ejemplo, la de José Rodríguez era la brigada Francisco Villa. La de Tomás Cubina era la brigada Morelos. La brigada Morelos. La de Calixto Contreras era la brigada Juárez. Hay otra brigada Francisco Villa. La de Domingo Arrieta era la brigada Durango. Y así por el estilo.
Pero antes de hablar de José Rodríguez, hay que recordar algo que ya comentamos en alguna ocasión, Felipe, que los generales que componían la División del Norte no eran de carrera. El único que era militar, estudiado en el colegio militar, fue Felipe Ángeles. Todos los demás fueron individuos que se incorporaron a la brega, a la lucha, a la revolución, porque querían un cambio y porque sufrían injusticias y porque los hacendados y porque los abusos, querían su tierra y querían cosas de esas. Hay uno por ahí, a ver si tú sabes cuál era, que era minero, empiezan a pelear las tierras y se levantan armas por ahí en Cuencamé. Sí, ese era Severino Ceniceros y otro era Calixto Contreras. Calixto Contreras, Severino. Y Benjamín Armero era sastre. El general Castro era panadero. Y era asaltante, era bandido, hay que decirlo. Tomás Urbina también era bandido. Rodolfo Fierro era maquinista. Manuel Chao era profesor. Raúl Madero era terrateniente, era hermano de Francisco Madero. ¿Qué otro? Ahorita que comentas ¿A quién tienes ahí? Mira, por ejemplo. Ahorita que comentas que Francisco Villa era asaltante, Toribio Ortega era ganadero. Quiero que me orientes en algo, si es cierto o no es cierto. Francisco Villa, por una situación de causa familiar, se va a la sierra. Sí. Sí, por matar a un fulano. Se va a la sierra, mata a una persona que ultraja a una hermana, ¿cierto? Lo mata, se va a la sierra, se va a esconder y lo adopta una partida de forajidos. Sí. De los cuales el forajido, el jefe, él se hacía llamar Francisco Villa o se llamaba Francisco Villa. No va por ahí. No es real. Es una historia que se comenta y que se dice, pero la realidad no es así. Yo sabía que tú me tenías que sacar la historia. Sí, entonces, totalmente. esa historia dice que al morir ese forajido, Francisco Villa deja como jefe de la gavilla a Doroteo Arango, pero Doroteo Arango solicita que le digan ahora Francisco Villa. Y que Francisco Villa, cuando Doroteo Arango tiene a Francisco Villa en los brazos porque está muriendo porque lo hirieron de bala, sí. Ya que se muere, dice, Francisco Villa no ha muerto, sigue vivo a través de mí porque yo voy a llevar el nombre. Algo así está esta historia. Es una historia romántica, pero nada que ver con la realidad. Cuando Doroteo Arango hiere o balacea al individuo que quiso abusar de su hermana, que era un individuo López Negrete, los hacendados famosos de esta región, pues no le queda otra más que andar prófugo de la ley, porque lo andaba buscando porque intentó matar al hijo del patrón. Entonces se refugia en la casa de Jesús Alday, que era un primo de él que vivía en Santa Isabel de Berros, hoy Donato Guerra. Ajá. Y ahí estaba la hacienda del López Negrete. Y el primo le dice, no, pues vas a tener que andar huyendo, primo, y asalto de mata. Y a ese lugar llegaba Ignacio Parra, el famoso Tigre Parra, que era el bandido más famoso de la época, Felipe, y de la región. Felipe era Ignacio Parra Macías, alias el Tigre, que a la vez había sido discípulo de Heraclio Bernal, el famoso Rayo de Sinaloa. Entonces, cuando llega Ignacio Parra en las noches a la tienda, a la casa de Jesús Alday, en la noche, huyendo de la acordada, Jesús le dice, oiga, don Nacho, tengo un pariente que hizo esto. El famoso muchacho que quiso matar al patrón, sí. Y pues lléveselo porque no va a sobrevivir, no la va a hacer solo. Y se lo lleva a la edad de 16, 17 años. Y desde esa edad, Doroteo Arango se une a la gavilla de Ignacio Parra, que la comprendían Parra, Matías Parra, que era su hermano, Fernando Parra, que era su primo, Refugio Alvarado, el Jorobado. Que por cierto es el primero que mata a Villa, es a Refugio Alvarado. Y ahí, durante 4 años, Doroteo Arango se enseña a ser bandido, porque ese era un bandidazazazo, Ignacio Parra. Y hay un libro, Felipe, que escribe Martín Luis Guzmán, el famoso escritor que escribió La Sombra del Caudillo y La Sombra del Águila, La Sombra del Caudillo y Memorias de Pancho Villa, donde relata esa historia que yo te estoy platicando. Y luego, si ves en los periódicos de la época, cómo la colgada persigue a Ignacio Parra y cómo viene el nombre de los individuos que conforman la gavilla de Ignacio Parra. Y ahí te pone Estanislao Medina,
José Flores, Doroteo Arango, Matías Parra, Refugio Alvarado, todos mandados por Ignacio. Por Ignacio. Entonces, esa historia de Francisco Villa, del nombre del bandido, es una historia romántica. Bueno, tengo por ahí otras dos que ya en su momento te las voy a hacer saber para ver si, pero fue si Ignacio son Parra, reales o no. que era de La Cañada, un pueblo que está cercano a Canatlán, pegadito ya. El famoso Ignacio Parra. Tú le picas a Google, Ignacio Parra Macías, el tigre Parra. ¿Quién era? Ya te va a aparecer quién era. Ok, sí. Bueno, sí quería salir de duda y poner a prueba a nuestro historiador para ver si muy bravo. No, pero ya esas son de vimos. primaria. Pero ya vimos que sí. Esas son Pero bueno, a fáciles. la otra le voy a traer unos de prepa, ¿eh? Entonces, bueno, nos vamos pues con los generales, con José Rodríguez, que era con el que nos quedamos pendiente, de la Brigada Villa. Sí. Mira, cuando Villa escapa de la cárcel de Tlatelolco, estoy hablándote de noviembre de 1912, se va por tierra hasta Colima, Manzanillo, de ahí toman un barco acompañado de Carlos Jauregui, y fue el secretario escribiente de juzgado que lo ayuda, o que le ayuda a escaparse de la cárcel. Se escapa del bote, llega hasta Manzanillo, toman un barco, Carlos Jauregui y él, llegan hasta Mazatlán, de Mazatlán entrena hasta Nogales, de Nogales cruzan la frontera, de ahí se van al Paso y ahí se está. Eso lo relata Martínez Guzmán en Memorias de Pancho Villa, que aparentemente le relata Villa a Martínez Guzmán, lo cual es falso. Dirás tú, bueno, entonces ¿de qué se trata, no? No, las memorias de Villa se las relata el general a Manuel Bauche Alcalde, que era una especie de secretario particular. En el 14 se separan Bauche Alcalde, perdón, en el 15 se separan Bauche Alcalde y Villa, y esas memorias que escribe a mano Bauche Alcalde, que le dicta el general, porque relata sus primeros años en la Coyotada y en los puntos cercanos a la Coyotada. Pues ¿quién los podía hacer uno más que Villa? Porque se lo relata Bauche Alcalde. Pues entonces se separan, Villa se va, anda en guerra de guerrillas, Bauche llega el manuscrito y va y se lo deja a doña Luz Corral en Chihuahua, en el 15, en la ciudad de Chihuahua. Oiga, pues el general me encargó que escribiera sus memorias y ahí tengo escrito lo que él me dictaba y pues esto es para usted, esto es de él, venga. Pasan los años, se muere el general y un día va Martínez Guzmán porque se entera que la señora tiene ese diario, se lo pide prestado y le dice, denme chance de revisarlo y hacer un libro, y de lo que gané, de lo que saquemos, ahí vamos. Total que a la moda, Felipe. Sí, pues sí. Se lleva el manuscrito y hace unas memorias y dice que Villa se las dictó a él, cuál es falso. Pero bueno, lo interesante es el contenido. Ajá. Entonces, Villa, cuando matan a Madero, el 22-23 de febrero del 13, Villa, que quería mucho a Madero, regresa de Estados Unidos, cruza la frontera nomás, El Paso y Ciudad Juárez, y empieza a reclutar hombres para pelearse contra Victoriano Huerta, que fue el que mandó matar a Madero. Y forman su primera brigada, porque en un abrir y cerrar de ojos, junta 1,000 hombres. Ya tenía sus 1,000 hombres. Y al rato 1,500 ya tenía su brigada. Y luego al rato le junta a Toribio Ortega, que venía de Coyame, cerca de Ojinagas, que traía otros 800 hombres. Y luego se va a la sierra de San Andrés, de Nonuava, de San Francisco de Borja, donde anduvo robando vacas antes de ingresar a la revolución, donde conoció a individuos que le ayudaban, y entre ellos estaban los Rodríguez. Invita a los Rodríguez a unirse a la causa, porque para entonces ya Villa había sido revolucionario con Madero en 1911. Les dice, vamos a tomar las armas de nuevo. ¿Y ahora por qué, compadre? Les dicen los Rodríguez, bueno, porque pues ya mataron a Madero, nuestro jefe, el presidente Chaparrito. Ajá. Y ahora vamos a pelear contra Huerta. Entonces los Rodríguez, que tenían también mucha influencia en esa región, juntan su gente, y los Rodríguez, José y Trinidad, también al rato ya reúnen más de 1,000 hombres y fundan o forman o conforman su propia brigada, los Rodríguez, que acompañaron a Villa en las batallas importantes de la Segunda Revolución. A partir de traían sus 1,500, 2,000 hombres, y era tanta la admiración que le tenían a Villa los Rodríguez. No sé si eran hermanos o eran tío y papá, o tío y sobrino, pero estaban medio emparentadones, que a la brigada que ellos conformaron o que ellos lideraban le pusieron Francisco Villa. Y fíjate, así como lo platicamos, suena muy romántico y así con mucha lealtad y admiración a un personaje, pero eran individuos más o menos de la misma edad. O sea, tú admiras a un viejito, admiras a un general, admiras a un gobernador, a un hombre así, con intelecto, que te lleva 20, 30 años. Pero estos pelados eran más o menos iguales
y se dedicaban a lo mismo y traían sombrero, traían el rifle, pero los Rodríguez veían en Villa un hombre diferente en cuanto que era decidido, valiente, arrojado, que no era sacatón, ¿verdad? Que Y no era bueno, nada y es que cobarde. en ese tiempo también ya se hablaban historias de Villa. Sí, claro, Entonces, ya de desde ahí el 11, nace, cuando ingresa a la Revolución con Pascual Orozco, desde ahí nace la admiración que la gente empezó a ya tener. tenía fama de liderazgo, a tener efectivamente. por Villa. Claro. Y luego me voy a adelantar un poquito, pensando en los Rodríguez. Villa, siendo gobernador de Chihuahua, manda a construir un mausoleo, chiquito pero muy bien hecho, hermoso. Un día que vayas a Chihuahua, ve al mausoleo de cantera que mandó construir Francisco Villa, con la idea de que ahí descansaran sus restos cuando él muriera. De él y de sus generales. Ajá. Pues, los Rodríguez mueren en combate y Villa ordena que los restos de ellos estén ahí en ese mausoleo que se mandó hacer profesamente para él y sus generales. Los que están ahí solamente son Trinidad y José Rodríguez. Villa nunca descansó ahí, Villa lo mataron y lo sepultaron en Parral. Pero fueron hombres muy valientes que murieron en combate y que eran muy leales y dieron la vida por el general. Y eran parte de esas brigadas que estamos hablando en un principio. Y les fue bien, pues son los únicos que ocuparon el mausoleo. Pues así como que ese es el consuelo del ahorcado, ¿no? Me ahorcaron, pero le saqué la lengua. Pues sí. Bueno, pues sí, porque eran cercanos al general y ahora sí que el general los distinguió con eso, ¿no? Ser sepultados donde yo voy a estar también, ¿no? Algún día, pero nunca estuvo ahí. Y ahorita es un lugar muy bonito, está en un lugar que antes era Panteón, el Panteón de la Regla, y ahora es un lugar muy padre que está cerca de una avenida que se llama Bolívar, Ajá. En la ciudad de Chihuahua. No lo ubico, pero... Algún día ve al mausoleo, ahorita te enseño una foto, fuera de aire. Ok. Sí, esos son los hermanos Rodríguez. Okay. Perdón, los Rodríguez, los generales Rodríguez. No sé si eran hermanos bueno, o estaban emparentados. El que estamos hablando es el de la Brigada Villa, que fue José Rodríguez. Y Trinidad también, Trinidad muere creo que en Zacatecas, en la toma de Zacatecas. De la Brigada Cuauhtémoc, Trinidad Rodríguez. Para que veas. Ese individuo creo que muere en la batalla de Zacatecas y Villa ordena que traigan el cuerpo y lo sepulten. ¿Y José Trinidad en qué muere? ¿En batalla también? Muere en combate en Zacatecas. Sí, en Zacatecas, y José, no sé si en Torreón o en Zacatecas, pero mueren en combate los dos. No mueren de viejos. No mueren de viejos. Porque hubo generales que sí murieron de viejos, ¿eh? Sí. Y otros murieron en combate, otros murieron en emboscada, otros murieron traicionados, otros murieron fusilados, otros murieron ahogados. Pero dentro de la misma... Dentro de la revolución algunos, algunos muchos después de la revolución. Hubo dos revoluciones. La primera, la que encabeza Madero, Ajá. que empieza en 1910. La primera batalla es en mayo del 11 en Ciudad Juárez. Madero, meses después, es presidente 2 años, poco menos de 2 años, y en febrero del 13 lo manda a matar Victoriano Huerta. Ya empieza la segunda revolución, o sea, contra Huerta. Y se acaba en las batallas del Bajío en mayo, abril del 15. Ahí se acaba la segunda revolución. Pero en la primera revolución y en la segunda es cuando surgen estos generales que muchos murieron en combate. Y otros después del 15. Urbina muere después de las batallas del Bajío, igual que Fierro, Manuel Chao en el 24, Ángeles en el 19, Calixto Contreras en el 16, ya se había acabado la batalla. Severino Cenicero se muere de viejo. Pánfilo Natera muere de viejo. Domingo Arrieta muere de viejo. Maclovio Herrera lo matan en combate. ¿Qué hubieran preferido ellos que mueren de viejos? ¿Morir de viejos o haber muerto en batalla? Pues es que eso no se escoge, pero si les preguntaras, o si me preguntaras a mí, pensando en cómo les fue a esos individuos, yo hubiera preferido morir de viejo. Te voy a decir por qué. Porque la gran mayoría les fue muy bien. Mira, Domingo Arrieta fue senador, fue gobernador de Durango, fue un hombre con mucha influencia. Pánfilo Natera, que fue cercano a Villa, que era de Zacatecas, fue gobernador de Zacatecas, fue senador, no le fue mal. Severino Ceniceros fue gobernador de Durango 2 veces. Fue Severino Ceniceros fue diputado federal, fue senador de la República. El general Castro fue gobernador de 3 estados, fue director del colegio militar, murió en el 57 de enfermo. O sea, todos los que sobrevivieron y murieron de viejos, ninguno pedía limosna, ninguno vivía, tenía una tienda o sembraba la tierra, todos les fue muy bien. Tuvieron
porque los gobiernos que siguieron después del triunfo de la revolución, en este caso el gobierno de Carranza y después de los sonorenses, les respetaron los soldados militares. Y al respetar los soldados militares, también se respetaron los saberes militares, es decir, ingresan al ejército y tenían un sueldo con el grado militar que ostentaron en la batalla, ¿verdad? Coroneles, generales, mayores, capitanes, etcétera. Entonces les iba bien y aparte eran tiempos de mucha convulsión, no había partidos políticos todavía en forma y en aquel tiempo en los gobiernos, Felipe había dos gobernadores, el gobernador civil y el gobernador militar. Ahora es por ejemplo, el caso de Durango es el comandante de la zona militar, pero antes eran gobernadores militares y el poder se ejercía a la par, presentaban el gobernador militar y el civil y decidían cosas. Y decidían pues cargos, impuestos, quién sí, a quién no, administraban la hacienda pública. Entonces, era muy atractivo pertenecer a un gobierno, siendo militar. Aparte que te da un estatus muy, muy padre, muy diferente, de mucha altura. El general fulano, el general Mangano. Bueno, entonces... Cárdenas pelea contra Villa en Agua Prieta en el 15, al mando de Elías Calles. Cárdenas dependía de Plutarco Elías Calles. Siendo coronel, pelea contra las fuerzas villistas en Agua Prieta, si mal no recuerdo, en septiembre del 15. Bueno, fue en el 15, pero no recuerdo el mes, fue en septiembre. Y mira, fue un hombre leal, obediente, con carácter, con agallas, medio astuto, a tal grado que 20 años después, 15 años después, es presidente de México. Era de Jijipan, de Michoacán, y era campesino. Y hasta dónde llegó. Después de Cárdenas, el presidente fue Manuel Ávila Camacho, que ese sí era egresado del Colegio Militar y era general de carrera, y fue el último general presidente de México, Ávila Camacho, del 40 al 46. Pero antes de Ávila Camacho, eran salidos del pueblo. Y muchos de lo que fue la división. Y hay muchos de los que fue la división del norte, y muchos del lado de los sonorenses, y al otro de acá del lado del noroeste, con Pablo González, Eulalio Gutiérrez, que llegó a ser presidente de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. En el caso de Zapata, no, ahí el que más destacó pudo haber sido Gildardo Magaña y quizá Genovevo de la O, que llegó a ser gobernador del estado de Morelos, si mal no recuerdo. Hubo otro general que destacó muchísimo, que era un hombre muy brillante, que se llamaba Francisco J. Mújica, que también tenía tendencias zapatistas. Pero a todos les fue bien. Aaron Sainz, a Juan Andrew Almazán, a Francisco L. Urquizo, que fue escritor también. Siendo que constitucionalistas. Constitucionalistas, pues fueron con Carranza. Por la... Sí, pero la división les fue bien. Okay. A los que les fue más mal fue a los villistas, La brigada, ¿por qué? Porque perdieron la batalla en León y en Celaya en el 15. Pero ellos tuvieron que amnistiarse y tuvieron que decir, no, pues ya se acabaron los cocolazos, yo mejor me voy para este lado. El general ahí anda otra vez en guerra de guerrillas dando lata y poniéndole problemas al gobierno. Yo mejor me voy para que ya no le hago caso, pues ya se acabó la batalla en Celaya, ya para qué peleamos. Entonces mejor me voy para acá, me reciben. Pero sí lo recibían, pero ahora sí que con ciertas reservas y a la cola. Pásale, pero a la cola, tiene que hacer méritos y ganarse la confianza. ¿Qué tal si eres pío? O Villa los mandaba. Sí, tenía que pasar 2 o 3 años para ganarse la confianza de quien los recogía, quien les brindaba cobijo. Y aparte a veces con algunas acciones de ahora pues sí te recibo, pero quiero que me digas dónde se esconde. Cosas de esas, ¿no? Sí, no estaba fácil. O dime cómo, dime las estrategias. Como las famosas cargas de caballería o cosas de esas. O sea, platicar así como estábamos tú y yo haciéndolo, pues estaba fácil y está anecdótico y emocionante, pero ponte tú en los zapatos de esos hombres, tomar decisiones. No, y es que a lo mejor era de que, no, pues sí te voy a cobijar, vente, pero a lo mejor llegando ahí, cuello. Sí. O sea, era una o era otra. Mira, Jesús Guajardo, el que mata a Zapata, ese llegó con Zapata, mandó un propio. O sea, mandamos a Kevin, a que le diga a Zapata. Vengo de parte del general Guajardo, general Zapata, decirle que el general Guajardo carrancista ya está muy harto del gobierno federal
y quiere desertar, pero no quiere desertar a lo loco, quiere que, pues, que alguien lo apoye y que alguien lo cobije, porque si se va solo con sus 1000 hombres, pues el gobierno de volada lo va a atrapar y lo va a matar. Y si ese propio regresaba, a lo mejor había una posibilidad. Si regresaba el propio, quiere decir que eran buenas noticias. A lo mejor. Porque llevamos mensajes. Si no regresaba, es que ya lo habían fusilado, colgado. Entonces regresaba el propio, que te dijo Zapata, que quiere platicar con usted, pero en la hacienda Chinameca, mañana a las 2 de la tarde. Órale. Y ahora, ¿cómo ves? ¿Voy o no voy? ¿Tú cómo los viste? No, pues y se lo tiene que jugar y va, porque lo manda el gobierno, y va y le dice, no, pues, Carranza para allá y para acá. Medio fingen ser amigos, Guajardo, y Zapata le pone una prueba. Mire, la semana que entra voy a tener un combate ahí con las fuerzas federales en tal pueblo. Y acompáñame, usted y sus hombres. Y Guajardo va y le dice al gobierno, ¿no? Nos vamos a pelear contra ustedes la semana que entra, y les voy a echar balazos. Y ahí fingimos, se rinden, para que nomás se mueran unos 20. Ahí tiran para arriba. Y tiran para arriba, y sí, los Zapata y Guajardo los vencen, y a partir de ahí se hacen amigos. No amigos, pero ya le tiene la confianza Zapata a Jesús Guajardo. Y luego, para reafirmar esa confianza, Guajardo le manda un caballo alazán, pura sangre, hermoso, el as de oro, sobre el alazán de oro, como muestra de regalo. Y lo invita a la hacienda de Chinameca a tener una reunión y a comer. Y a Zapata le gustaba el traguito, una comida, echaste unos vinitos. Y llega Zapata con su gente a la hacienda de Chinameca y están los soldados de Guajardo arriba en la azotea de la hacienda, y ahí lo matan. Él llegó confiado, pero lleva con su amigo Jesús Guajardo, y lo mataron. Entonces, a eso se exponían muchos. Villa era uno de los hombres, nos estamos desviando de la plática, pero es imposible no hacerlo. Es imposible no hacerlo. Que se dormía en una parte y aparecía en otra, Felipe. Imagínate, era bien fácil matarlo, envenenarlo. La que le daba de comer le pone veneno a los frijoles y al caldillo y amanece muerto o se muere en ese mismo momento. Eran tan desconfiados, porque así lo ameritaba la ocasión, que los alimentos tenían que probarlos primero otros que ellos. Pruébalos tú primero. La cocinera primero y luego el que la servía. Y luego ya el general. A veces hasta los animales, a ver, denle al gato, denle al perro. De ese tamaño, O sea, y con la pistola aquí en un lado, porque dirigir 30,000 hombres, oye, es que es muy sencillo. Imagínate un individuo que tiene carencias económicas hoy en la actualidad, que tiene al papá enfermo, a la mamá o a un hijo, o que requiere 100,000 pesos para la medicina o para que el hijo entre a la escuela, para 1000 cosas. De esa gente está lleno el mundo, el país, el estado, el municipio. Y la tentación es muy grande y te dicen, mira, es muy sencillo, tú eres el jardinero del general fulano, de la casa del general fulano, o del político fulano. Es un aparatito que tiene un imán, y cuando estés regando el jardín, nomás lo vas a poner así abajito de la defensa. Nomás eso, sí, nomás lo pones ahí en la defensa del carro y se lo pega, tiene un imán abajo. Es todo, sí. ¿Y eso qué? Pues te vas a ganar 100,000 pesos. En la actualidad. Y oye, pues estás regando el jardín, ocultando las flores y en una bolsa de lonche, nadie te va a esculcar porque te tienen confianza porque eres el jardinero desde hace 10 años. Y pones el aparatito ahí en el carro por abajo. Y desde lejos, en cuanto se sube el general o el político, la aplastas y ¡pum! Imagínate, esa tentación para 30,000 hombres en tiempos del general Villa, para que alguien llegara en la noche y págatelas con un cuchillo, con un balazo. Dirás tú, bueno, pues suponía que tenía un estado mayor que lo cuidaba. Pues sí, pero a veces el del estado mayor pudo haber sido el traidor, ¿no? Sí, pues podía ser el de aceptar la tentación. El de aceptar el dinero, o la amenaza, o el ascenso a un grado militar. Tú vas a ver cuál iba a ser, a cambio de qué lo iba a hacer. Pero tenía que luchar y tenía que cuidar todos esos aspectos de un general, que además mandaba a otros generales. Entonces lo interesante de esta situación, entre otras cosas, es el don de mando, la disciplina, la lealtad que le tenían esos hombres bragados, porque eran bragados. Cuidarse, Felipe, y no perder la estrategia todavía. y no perder la estrategia ni la disciplina, y se le cuadraban. Ángeles, que era el único egresado del Cuerpo Militar, se le cuadraba. Reconocía el liderazgo del general. El grado y el liderazgo del general. O sea, era un hombre bueno para mandar, que sabía mandar, y que no mandaba lo tarugo, ¿verdad? Que lo pensaba, que lo reflexionaba, que analizaba las cosas, y a veces si tú quieres bragado y arrojado y aventurado, pero bueno, se requieren varias cosas o requisitos o dosis de poquito de esto y de aquello para que se logren los objetivos, ¿no? Ajá. Pero los generales eran
gente de su clase, rancheros, Rancheros, comerciantes, ganaderos, agricultores, obreros, ladrones, ladrones de todo. La brigada de Toribio Ortega. Eso es muy interesante, mira. Todos sabemos que la revolución comienza el 20 de noviembre de 1910. Y comienza ese día porque Madero, en su libro La sucesión presidencial, escribe o convoca a los mexicanos para que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde de 1910 se levanten en armas en contra del dictador Porfirio Díaz. O sea, no fue una ocurrencia. Oye, ¿cómo ves si el día 20 por ahí como a las 6? No. Ya tenía Madero clubes antireeleccionistas en algunos estados, Puebla, Durango, México. O sea, eran partidos políticos o grupos políticos que apoyaban la no reelección, apoyaban a Madero, que fue candidato a la presidencia, pero Porfirio Díaz le hace trampa y le quita el triunfo. Y esos grupos políticos que se llamaban antireeleccionistas porque apoyaban a Madero, iban creciendo, iban ganando adeptos en varios estados de la República, más en Chihuahua y en Durango, Coahuila, la Ciudad de México, Puebla, por ahí más o menos, San Luis Potosí, Zacatecas. Y entonces pactó que para el 20 de noviembre, 6 de la tarde, y ya había grupos en todas partes, en varias partes del país, en el sur mucho menos, ¿no? Para las 6 de la tarde empezaban los cocolazos. ¿Tú has oído hablar de Aquiles Cerdán? Sí. De Carmen Cerdán, de Máximo Cerdán, eran los hermanos Cerdán, ellos eran de Puebla. Pero el gobierno de Porfirio Díaz ya tenía detectado que los Cerdán se reunían en su casa para conspirar en contra del gobierno. Y ya sabían que Madero había convocado para que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde iniciara un levantamiento en contra del gobierno. Y el ejército federal de Porfirio Díaz rodea la casa de los Cerdán el 18 de noviembre, 2 días antes, Felipe. Y ahí matan a Aquiles, perdón. El 18 de noviembre, o sea, 2 días antes de que iniciara la revolución. Bueno, te platico todo esto, porque en el caso de Toribio Ortega fue el 14 de noviembre. Eso fue muy interesante. Toribio Ortega era el jefe municipal o el jefe político del municipio de Coyame. Todavía existe ese municipio, es antes de llegar a Ojinaga. Es rumbo al norte, a la frontera, antes del Río Bravo, de Chihuahua a 2 horas, en vez de Juárez a mano derecha, también al norte. Y él vivía en un pueblo del municipio de Coyame que se llama Cuchillo Parado. Él era de ahí. Entonces, al igual que los Cerdán, el ejército federal se da cuenta que en ese pueblecito chiquito se juntan 20 cabrones. No crees que 500, 20, 30, liderados por Toribio Ortega, que andan de revoltosos queriendo incitar al pueblo para tirar golazos a partir del 20 de noviembre. Y se entera Toribio Ortega que están llegando los federales al pueblo de Cuchillo Parado, municipio de Coyame, para prenderlo a él y a los otros 30 zafados que lo seguían. Y él da un grito tipo la independencia de Miguel Hidalgo, reúne a la gente y arenga al pueblo para decirles, no, aquí no es el 20 de noviembre, es el 14. Y el 14, porque ya nos descubrieron y mañana nos caen. Y eso es algo muy interesante porque él inicia la revolución antes del 20 de noviembre, en Cuchillo Parado. Y fue un general que le decían Don Toribio, porque mira, Villa nace en el 78, 1878. La revolución empieza en 1910. ¿Cuántos años tenía Villa cuando ingresa a la revolución? O sea, Villa fue bandido hasta 1910. De 1910 en adelante fue revolucionario. Y luego fue general, y luego fue gobernador, y luego fue hacendado, y luego 1000 cosas, ¿verdad? Pero antes de 1910 fue bandido. Y nace en 1878, o sea, transcurrieron 32 años, Felipe. ¿Qué no haces en 32 años? Te casas como 3 veces, tienes 10 hijos, y algunas personas estudiaron, ¿no? Y otros tienen un negocio. O sea, ya vas encarrilando tu vida a esa edad, ya tienes tu vida encarrilada y tu vida ya tienes vida. Bueno, cuando empieza la revolución, en el 10, Villa tenía 32, pero Toribio tenía 40 y tantos. Y era un hombre macizo. Por eso, el resto de los generales de la División del Norte se dirigían a él como Don Toribio.
y lo veían con respeto. Y además, te digo, había sido jefe político de esa región donde él vivía, Coyame, Cuchillo Parado, y lo trataban con respeto. Fíjate Y ahorita, fue un general muy importante, tan importante que bien lo quería tanto y lo respetaba tanto, que en la batalla de Zacatecas, si mal no recuerdo fue Zacatecas, se enferma de tifoidea y empieza a convulsionar y fiebres y a temblar. Y Villa ordena que en viaje especial se regrese a Chihuahua, que lo atiendan. Y muere en Chihuahua de tifoidea. Fíjate, una muerte muy absurda, ¿no? Cuando tiras balazos sí, y cuando estás andas en medio del peligro y te mueres de tifoidea por echarte unos tacos de tripas, imagínate, para que no vayas a los tacos de barbacoa, ¿eh? Bueno, sí, pero... íbamos a llegar a los de barbacoa, pero ya no llegamos, Kevin. No, mejor sí hay que llegar. No, haz de cuenta que no dije nada. Ahorita que nos invite. Oye, Creo que sí. Sí dejó ahorita, el presidente de nuestro partido viáticos para irnos a cenar, ¿verdad? Ah, perfecto. Ahorita me imagino. Con eso que estás comentando de que a los Cerdán los agarran el día también. El 18 de noviembre. Y luego a Toribio. El 14. Y después el 20 empieza la revolución. Porque el gobierno se enteraba de dónde, cómo, cuándo. Claro, todo. Siempre hay espías, imagínate todo lo que se tenía que cuidar el general para que no lo fueran a envenenar, para que no lo fueran a matar. Para no lo fueran a empinar, acusar, descubrir. No, imagínate, si yo me estreso, me duele la cabeza, es un decir, porque no he pagado el cable, o porque llegué tarde al trabajo, o porque no chequé en el reloj y me van a descontar. Estas generaciones de ahora, ¡ay, ansiedad! Imagínate, por eso me estreso y andas todo desubicado y no haya una a la puerta. No haya la puerta ¡ay, me van a cortar el cable y no voy a ver las charlas villistas! Ándale, eso sí es para preocuparse. Imagínate hay que pagar el cable, que tenían que lidiar con tantas cosas y tantas cosas que estaban en juego. Ahora, esos individuos, había gente en las brigadas que se encargaba de lo que no hacían los demás. Es decir, había alguien que se encargaba de conseguir las municiones, sí, de conseguir el armamento. Había quien se encargaba de la correspondencia del general. Había quien se encargaba de lavar la ropa de la tropa, no solamente las mujeres. Había quien se encargaba de conseguir alimento. Llegaban a un pueblo y imagínate, no era una vaquita aquí para la raza, no, era matar 20 vacas. No, pues imagínate cuánta gente. Matar 20 vacas y 50 costales de frijol y otros 50 de maíz para darle de comer a todos. Y échale las tortillas. Y las tortillas y la carne seca y la barbacoa y darle de comer a todos. Y había una brigada sanitaria. Era muy interesante la división del norte porque había doctores, había enfermeras. No los dejaba Villa a su suerte, o sea. Y dices tú, eso es lo admirable. Mira, a mí me han preguntado, ¿por qué admiro tanto a este personaje? Es un individuo, Felipe, que nace en la Coyotada, en condiciones humildes, que se queda huérfano muy chico, que es el mayor de la familia y tiene que ayudar a sostener a sus hermanos, que sabía leer y escribir muy poco, era semianalfabeta. ¿Hasta dónde llega? Se sienta en la silla presidencial, es el jefe de 40,000 hombres, es gobernador de Chihuahua, ataca un pueblo en Estados Unidos y mata gringos en suelo americano. Se retira del Hacienda de Canutillo y convierte ese lugar en un emporio agrícola militar muy avanzado para su época. Promulga una ley agraria en el 15, funda escuelas. Oye, ¿de dónde dirás tú? Una historia, bueno, pero parece la vida del general un mosaico de muchas historias en una sola. Y dices tú, ¿y aquí nació a 100 kilómetros de distancia donde estamos tú y yo platicando? Es admirable. Personajes de esos surgen muy de vez en cuando. Pero muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando, no es fácil encontrarlos. Por eso Alejandro Magno, Napoleón, este tipo de generales y líderes surgen muy de vez en cuando. Por eso se escriben libros, biografías, ensayos, análisis, se fundan partidos políticos, porque vale la pena un personaje de esos. O sea, son personajes que a veces muchos no tienen ideales, pero en su forma de actuar y de ser, ahí van los ideales intrínsecos o implícitos en su forma de ser y actuar. Entonces, por eso un partido como el nuestro se justifica, porque el personaje que le da vida a nuestro partido era un hombre de valores, de justicia, que perseguía cosas buenas para los demás, que no era egoísta con lo demás, que lo repartía, que era generoso y que perseguía fines que le iban a servir al pueblo. Algunos los alcanzó, otros no, pero murió en el intento. Y sí. Murió en el intento.
pero pues acompañado de todos los generales que claro, no lo hizo solo, no lo hizo solo. Su brigada, y porque tenían la convicción, pues, de que el general Villa hacía, pues, lo correcto. Sí, exactamente. Mira, no hay ningún caso documentado, ni tampoco en la tradición oral de la época donde Villa, después de una batalla, se quedara con 20,000 centenarios, se le dijera a los generales, 100 para ti, 100 para mí, 100 para acá. Para ti, para mí, para tú. Lo que se recaudaba como botín de guerra, porque siempre había botín de guerra. Ajá. Comerciantes dejaban las tiendas solas, gente que apoyaba el movimiento, era para la compra de armas, municiones, para comida, medicina, le daba dinero a las viudas de hombres que morían en combate. Sí. Puso una escuela de artes y oficios en Chihuahua, recogía huérfanos. Era un hombre muy polifacético o multifacético, como se quiera llamar, que por eso era el líder. Y por eso los generales lo veían con respeto y admiración. Por eso tenía esas 40,000 gentes a su mando. Incondicionales. Sí, porque él decía, vamos para allá y vamos. Y todos, y nadie decía vamos por qué, a tomar dónde, Torreón, y este qué, vamos a tomar Zacatecas, y a Torreón, Zacatecas, y es a Durango. Interesante. Y yo creo que, fíjate, llevamos 3 generales, ¿verdad? 3. Apenas. Ahí te va el otro. Ya Tomás Urbina, yo creo que con este terminamos, y para darle continuidad con la otra charla, ¿cómo ves? Tomás Urbina. Vámonos, otros 5. Ah, no es cierto. Tomás Urbina. Tomás Urbina Reyes se llamaba. Era de Las Nieves. Era de Durango. También fue bandido. Cuando Villa era bandido al mando de Ignacio Parra, que era su jefe, se robaban las vacas en la región de Canatlán, San Juan del Río, Rodeo, toda esa región, los cuales Coneto de Comonfort, y todo ese ganado que se llevaban iba a parar a Parral muchas veces. Entonces seguían el camino real de tierra adentro, el camino de herradura. O sea, agarraban el camino y estos de acá, vamos. Y ahí se iban sumando las vaquitas solas. Y al final, como arrieros que eran, llegaban con un atajo de 100 vacas, 150 vacas a Parral. Pero cuando pasaban por Las Nieves, ahí estaba un bandidillo ahí medio de menor escala, que era Tomás Urbina, que les decía, yo aquí tengo 20. De las que he penado aquí en la región. Llegaron solas. De las que llegaron solas. Ahora le llevan 20 más, y ahí mismo la gavilla de Parra le pagaba esas 20 vacas a Tomás Urbina. Entonces todos ganaban, y el ganado iba a parar a Parral. Y ahí Villa conoció a Parral, porque fue 2 o 3 veces a Parral acompañando a Ignacio Parra. Y en esas idas conoció a Tomás Urbina. No nos va a dar el programa para hablar de Tomás Urbina por completo. Ese da para 20 minutos, pero vamos a dar un adelanto. Okay. Entonces, cuando Villa se separa de Doroto Arango, se separa de Ignacio Parra, cuenta el libro de memorias de Pancho Villa que Ignacio Parra, el tigre, el famoso tigre Parra, le ordena a Doroteo y a Juan Solís, que era un individuo integrante de la gavilla, de los Parra, a que vaya al pueblo de la estancia y se traiga unas cosas que se robaron, tenían por ahí escondidas. En el camino, Doroto Arango y José Solís se encuentran un viejecito que llevaba pan recién horneado a vender. Y le dicen, a ver, ¿qué traes ahí? No, pues pan recién horneado, échalo. Y el viejito no se los quiere dar. Bueno, véndemelo. No, tampoco, es que como el que vende semillas, ¿verdad? Y después que vendo. Véndemelas todas, véndemelas todas, ¿no? Y después que vendo. Y el viejito dijo, no, es que ya es un pedido, mi esposa los hizo, ya voy a llevar el pan aquí al pueblito que está adelante. Y José Solís ni se lo compra, ni le da dinero, lo mata. Y le quita el pan y se lo lleva el pan. Ah, está bueno, y se lo va comiendo. Cuando llegan al escondite de los Parra, Villa se queja, o Doroteo, que todavía era Doroteo, se queja, y le dice, oiga, patrón, pues aquí este cabrón mató al viejito para quitarle el pan. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Pues si no era para tanto, pues un viejito. Pues le quitamos el pan y ya, ¿verdad? ¿Para qué lo matábamos? Ah, ¿no te gustó? No, no me gustó. Pues si no te gustó, lo siento, muchacho. Entonces el doctor tenía 20 años. Aquí el que manda soy yo, y aquí se hacen las cosas como digo yo. Si no te parece cómo soy yo, pues búscale. Entonces ya sabía robar, ya sabía dormirse abajo, junto al caballo, ya sabía para qué servían qué yeguas eran buenas y malas, ya sabía destazar una vaca, ya sabía andar a caballo muy bien, ya conocía las veredas, ya había aprendido, pues.
Y se separa de la gavilla. ¿Y a dónde se va? Estaba solo. Pues camina al norte, se va a Parral. Donde no lo persigan como parte o exintegrante de la gavilla de Ignacio Parra. Al mes que se separa Doroteo Arango de la gavilla de Ignacio Parra, Octaviano Meraz González, el famoso León de la Sierra, que es el jefe de Acordada de Durango, lo persigue durante 3 o 4 meses. Y al mes que Doroteo se separa de él, lo mata en el puerto del Alacrán, un lugar que está entre San Juan del Río y Coneto. Ahí mata a Octaviano Meraz a Ignacio Parra. Mata a Ignacio Parra, mata a Vicente Parra y se le pela a Matías. Pero eso fue un mes después de que Villa se separa. Si no, también lo hubiera tocado. Y cuando se va a Parral, Doroteo Arango pues pasa por Las Nieves y llega a saludar a Tomás. Se hacen muy buenos amigos. Bueno, se hacen hasta compadres. Porque te dije hace rato, cuando Villa ingresa a la Revolución, tenía 32 años. Pero ¿qué pasó antes de eso? Pues tuvo hijos. Tuvo a Reinalda, a Micaela, y uno de esos niños se lo bautizó Tomás Urbina. Eran compadres. Era su compadre Tomás, su compadre Urbina. Y se hacen bandidos los dos. Y roban vacas ahí en esa región. No hay nada que hacer, ¿cómo ves? Vámonos de gavilleros. Y se van de gavilleros, pero ya ellos por su cuenta, ya era un pequeño cartelito, ¿va? Como se conoce ahora. Y cuando Villa ingresa a la Revolución, le dice, únete conmigo. Cuando Villa llega de Estados Unidos y ahora tiene que pelear contra Huerta, a su paso por Durango, lo invita. Y le da grado. Y Urbina forma su propia brigada. Y Urbina fue un hombre muy valiente, un general muy bragado. Pero último chaqueteo. Y en el próximo programa vamos a hablar de qué hizo Urbina después de que se nombra general, cómo está a punto de ser el jefe de la División del Norte, cómo la fundan en La Loma, Leandro Durango, cómo se viene él antes de la fundación de la División a Durango y toma Durango a sangre y fuego en junio del 13, teniendo a los Arrieta a su mano. Pero era Tomás Urbina, que venía a tomar Ciudad Jiménez. O sea, lo hace su compadre, lo invita y le chaquetea. Y ya para acabar, ya para irnos, porque ya estamos en tiempo, en la famosa foto, licenciado, donde está Pancho Villa sentado en una silla presidencial. Sí. A un lado de él aparece Zapata. Sí. Pero al lado opuesto, con un sombrero Zarakov de cazador aquí en la rodilla, Tomás Urbina. Ese es Tomás Urbina, su compadre. Que tan cercano estaba él que está a un lado de él, en la foto de la silla presidencial. Y si tú ves las fotografías cuando va Villa desfilando en el desfile militar en diciembre del 14 en la Ciudad de México, que va Villa con un uniforme militar, un caballo de alzada, Zapata de más bajito, a un lado de Villa va Tomás. Era su compadre. Y aparte un general muy valiente, muy bragado, pero era muy felón, era muy sanguinario. Era muy sanguinario. ¿Cómo termina Tomás Urbina? Y en el próximo programa vamos a platicar cómo termina Tomás Urbina. ¿Quién lo mata? ¿Quién lo mata y cómo lo mata? Por más que le quiera sacar aquí a nuestro historiador. Bueno, ya para terminar, lo mata Rodolfo Fierro el 14 de septiembre de 1915. Lo mata en un lugar que se llama Catarinas, Chihuahua o Durango. Es el límite de Durango y Chihuahua. Si tú vas a Parral, llegas pasando Las Nieves y dice mi avenida Chihuahua. Ahí mero lo mata. Ahí permanece hasta 1991. Lo matan en el 15 y hasta el 91 permanece ahí él y 2 más que iban con él. A balazos los mataron. Por órdenes de Villa. Villa mandó matar a su compadre. Y luego en el 91 la familia de Tomás Urbina se lo trae al Panteón Municipal de Las Nieves. Y en el 98 sacan los restos de Urbina del Panteón Municipal de Las Nieves y se los traen aquí a la rotonda de hombres y mujeres ilustres de Durango. Y ahí está hasta la fecha. Tomás Urbina Reyes. Tomás Urbina Reyes, el compadre de Francisco. Compadre de General Villa. Pero bueno, hay que platicar qué más hizo la toma de Durango, cómo muere, cómo participa en la toma de Lébano en San Luis Potosí, en Tamaulipas, perdón, y cómo traiciona al General Villa. Es que es lo que te decía al comienzo de nuestra charla, que el hablar de la División del Norte y no nada más de Francisco Villa, porque nos da para muchos programas, sino también de sus generales, de lo que son las brigadas, todo lo que conlleva lo que es la División del Norte. Sí. ¿O qué ponte a pensar? Si ya dijimos que una brigada se compone de 1,500 hombres, 2,000 hombres, ellos tenían el mando de 2,000 hombres. O sea, era un pequeño gobierno. Ellos también mandaban. Sí. Y también tenían armamento, caballería, rifles a su disposición. También disponían sobre la vida y alma de miles de seres humanos. De sus miles de hombres. De los subordinados. Los que Villa le decía, tú me respondes por esto, ¿eh?
Y tú me respondes por esos 3,000, Sí. tú me respondes por... Y así era. Imagínate llegar con el general Villa, oiga, es que mis 3,000 ya la regaron. No, pues la regaste tú eres el jefe. Tú me respondes. Yo no voy a averiguar con la tropa, voy a averiguar contigo. ¿Y quiénes eran? Hombres muy cercanos a él, de muchísima confianza, que se ganaban la confianza porque se conocían de años, en tiempos de que andaban ahí portándose mal, de vagos, ¿verdad? Y otros porque se incorporaron como Felipe Ángeles, que llegó, quiero sumarme. Otros como Manuel Chao, que era profesor, que se sumó de repente. Raúl Madero, que cuando matan a su hermano, él dijo, yo me sumo. ¿Por qué Raúl Madero no se fue con Carranza o se fue con Obregón? Y era hermano del presidente Madero. Del presidente. Algo interesante, ¿no? Es que no, es esto de, en lo personal, lo que es la historia, sobre todo de lo que es Francisco Villa, de lo que es la División del Norte, me apasiona mucho. Sí, cómo no. Entonces, Sí, yo creo que no soy el interesante. único, yo creo que ha de haber más personas que también les apasiona y que tienen sus programas, y aprovechen en las charlas villistas, háganle las preguntas que tengan a nuestro historiador. O sea, yo hoy no me quedé con las ganas y le platiqué mi historia romántica que Muy me dijo bien. que era de primaria. Pero No, pues es una historia que desde primaria nos la platican. Pero pues como yo que apenas Villa voy en decía, kinder, Pancho Villa no se ha muerto, sigue vivo. No. pero como yo apenas voy en kinder, bueno, me adelanté a la Bueno, la eso te primaria. justifica. Entonces, Se te justifica pues ahí por esta vamos. ocasión. Licenciado, pues un gusto haber estado contigo Al contrario, esta noche aquí en la ahora- charla villista. Para servirles. Un gusto a todos nuestros villistas que nos acompañaron esta noche. Los esperamos en la próxima charla villista. Esperemos que nuestro historiador siga con esas participaciones que ha tenido y que siga enseñándonos la historia de lo que es la División del Norte. Muy bien. Te voy a dejar una pregunta para la próxima charla. A ver, dime. ¿Me vas a dejar tarea? Francisco Villa, Ajá. ¿por qué los monumentos, porque era el centauro del norte, lógico, por qué los monumentos siempre en el caballo con los pies arriba? ¿Por qué no el caballo normal? ¿Por qué no el parado abajo del caballo? No hay una sola foto, es una buena pregunta. Es tarea Sí, para ok, nuestro lo historiador, vemos. pues para que estemos Lo pendientes a la vemos, próxima ok. charla. Pero recuerdas, hacémosla de nuevo, ¿eh? Ah, sí, Ok, ahí voy a estar pendiente. muy bien. Licenciado, perfecto. gustazo. Un gusto, Felipe. Villistas. Igualmente. Nos vemos en la próxima. Nos vemos mañana. Unido vamos a triunfar. Sin extremos ni promesas que se van a olvidar. El partido vilista trae cambios de verdad. Con la historia y la lucha que nos vio crecer. Somos villistas y no vamos a retroceder. Villistas somos por la gente y su razón. El centro democrático es nuestra elección. Con la fuerza de Villa vamos a